Al heroico pueblo cubano, ejemplo de dignidad. En abril de 1961, el presidente de Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, decide poner en marcha los planes heredados de la administración del presidente Dwight Eisenhower y de su vicepresidente Richard Nixon para destruir la Revolución cubana, a pesar de que ésta aún no tenía un carácter formalmente socialista. Las medidas más importantes que se habían tomado hasta ese momento eran la reforma agraria y las nacionalizaciones de las grandes empresas industriales, comerciales y bancarias, junto a otras medidas de gran impacto social, como la rebaja de las tarifas eléctricas y telefónicas, la ley de alquileres, la confiscación de los bienes de los malversadores y la campaña de alfabetización. Este plan de acción de Eisenhower y Nixon, elaborado por la Agencia Central de Inteligencia, CIA, y el Pentágono, contaría con el apoyo del pueblo cubano, que éste se sumaría a los invasores, que las milicias no combatirían y que la sublevación contra el gobierno revolucionario era segura. En menos de 72 horas, el fulminante contraataque del ejército rebelde y las milicias revolucionarias liquidó por completo aquella expedición, la cual significó la primera gran derrota del imperialismo en América Latina. Playa Girón aceleró el proceso revolucionario. Después de la derrota de Playa Girón, la administración Kennedy aprueba el mayor operativo contra la Revolución cubana, un vasto plan secreto de operaciones encubiertas conocido con el nombre de Plan Mangosta, dirigido por el entonces fiscal general Robert Kennedy, hermano del presidente. El plan comprendía acciones de sabotaje, espionaje y desórdenes generales auspiciados por la Agencia Central de Inteligencia, CIA. 10 meses después de la desastrosa derrota que sufrieran en Girón y 8 meses aproximadamente antes de que estallara la crisis de octubre, el gobierno norteamericano elaboró un plan para invadir la isla ya con el empleo directo de las fuerzas navales, aéreas y terrestres. Los soviéticos lograron obtener noticias absolutamente verídicas sobre ese plan y le comunicaron al gobierno cubano la existencia de tal peligro, aunque no fueron totalmente explícitos, y en realidad protegieron la fuente. Dijeron que habían llegado a esa convicción después de la reunión entre Khrushchev y Kennedy en Viena. Luego de ofrecer la información señalada, el comandante Fidel Castro sugirió al gobierno soviético que hiciera una declaración pública advirtiendo a Estados Unidos, al igual que ellos hacen en circunstancias similares, que un ataque a Cuba sería considerado como un ataque a la Unión Soviética. Posteriormente, los emisarios soviéticos sugieren que para que no quedara en una simple declaración era necesario adoptar algunas medidas concretas, expresando su criterio de instalar un número de misiles de alcance medio en Cuba. Cuba quiere que el acuerdo se haga público como decisión soberana entre los estados. Los soviéticos no aceptan. Esta idea de instalar los misiles no le agradaba mucho al gobierno cubano, extremadamente celoso con la imagen de la revolución en el resto de América Latina, ya que la presencia de esos misiles los convertía en una base militar soviética y eso tenía un costo político alto. Finalmente, buscando proteger a Cuba de un ataque directo y fortalecer a la vez a la Unión Soviética y al campo socialista, se acordó la instalación de 42 misiles de mediano alcance en territorio cubano. Todo esto se decide en mayo de 1962, 5 meses antes de la crisis. Los desafectos a la revolución enviaron mensajes por todas las vías a Estados Unidos informando a familiares y funcionarios los movimientos que se observaban. No tardó la prensa en hacerse eco de los rumores. Kennedy se veía emplazado por la oposición y la gran prensa. Estados Unidos detecta las instalaciones para los misiles entre el 14 y el 15 de octubre. Un avión espía U-2 que vuela a gran altura toma fotos de una de las rampas de lanzamiento. Hoy en día se sabe que el coronel Oleg Penkovsky, miembro de los servicios de información soviéticos, fue quien suministró a los norteamericanos el sitio preciso que luego el avión espía U-2 detecta.
El presidente Kennedy es informado el día 16 de octubre. 6 días después se inició la crisis. El 19 de octubre, Kennedy consulta con el Estado Mayor de las Fuerzas Norteamericanas, que le aconseja un ataque aéreo masivo sobre las instalaciones de los misiles. El 20 de octubre de 1962, aconsejado por Robert McNamara, secretario de Defensa, Kennedy decide el bloqueo naval de la isla con 183 buques de guerra, entre los cuales había 8 portaaviones y 40.000 infantes de marina a bordo de transportes, al mando del contraalmirante John Terry, comandante de las Fuerzas de Tarea Combinada TF-137. A su vez, son concentrados en la Florida 579 aviones de combate y tenían listas 5 divisiones del ejército, entre ellas las divisiones élite aerotransportadas 82 y 101. A las 7 de la noche del 22 de octubre de 1962, el presidente Kennedy, con gran dramatismo, se dirige a la nación. Es entonces cuando la opinión pública mundial se entera de la crisis y de que el mundo está al borde de una guerra termonuclear. Señala que la Unión Soviética debe retirar sus misiles o arriesgarse a esa guerra, a la vez que anuncia el bloqueo naval de Cuba para impedir la llegada de nuevos misiles. Ya en ese momento, los soviéticos han arrestado al coronel Oleg Penkovsky y saben que los norteamericanos poseen toda la información. El comandante Fidel Castro se dirige a la nación para denunciar la política de Estados Unidos, advirtiendo sobre el peligro de una invasión a la vez que ordena la movilización total del pueblo cubano. Fueron puestos alrededor de 300.000 combatientes con elevado espíritu de lucha. Porque sabemos la fuerza con que podemos contar, por eso y por otras cosas, Cuba va, Cuba va. Cuba va, Cuba va, con el esfuerzo más puro. Cuba va, eso es seguro. Sin desmayos en la lucha. El 24 de octubre, a partir de las 2 de la tarde, se hace efectivo el bloqueo naval con la participación de 2 destructores venezolanos, el Nueva Esparta, Delta 11, buque insignia de nuestra Armada, y el destructor Zulia, Delta 21. Aviones espías norteamericanos continúan sobrevolando el espacio aéreo impunemente, observando cada detalle de la defensa cubana. Realizan vuelos de reconocimiento incluso a baja altura hasta que finalmente se da la orden de disparar contra los aviones norteamericanos que volaban en vuelos rasantes. El 27 de octubre, una batería de misiles antiaéreos SAM, en la provincia de Oriente, manipulado por los soviéticos, dispara y derriba un avión espía U-2, falleciendo el oficial norteamericano Rudolph Anderson, piloto del avión espía. Se produce entonces el momento de máxima tensión. En ese momento de gran tensión, los soviéticos envían a Estados Unidos una proposición, sin consultarla con el gobierno cubano. Proponen retirar los misiles a cambio del compromiso de parte de los Estados Unidos de dejar los planes de invasión a Cuba por tropas de los propios Estados Unidos y sus aliados, así como el desmantelamiento de las bases de misiles nucleares estadounidenses en Turquía. Kennedy acepta el compromiso el 28 de octubre y los soviéticos deciden retirar los misiles, provocando una reacción de profunda indignación en el pueblo cubano. Cuba no está en contra de alguna solución, porque era importante evitar un conflicto nuclear. Pero Khrushchev debió haber exigido a los norteamericanos que Cuba participara en las discusiones. De haber sido así, con seguridad los términos del acuerdo hubiesen sido mejores. No hubiera permanecido en Cuba la base de Guantánamo, no se hubieran mantenido los vuelos espías a gran altura, se hubiese puesto fin al bloqueo económico. Los soviéticos se comprometieron a que la retirada de los misiles sería inspeccionada bajo la fiscalización de las Naciones Unidas. El gobierno cubano dio una contundente respuesta. Ni bajo esa bandera ni bajo ninguna otra podrá venir nadie
a inspeccionar nuestro país. Nosotros sabemos lo que hacemos y sabemos cómo debemos defender nuestra integridad y nuestra soberanía. Finalmente, los soviéticos aceptaron que los inspeccionaran en alta mar. Aquello originó una situación bastante tensa por la forma en que lo hicieron. Como consecuencia de la política agresiva y brutal del gobierno de Estados Unidos, con el Premio Nobel de la Paz, Barack Obama a la cabeza y utilizando a la Organización de Estados Americanos, OEA, como el frente de guerra diplomático del imperio, el pueblo cubano aún sufre las consecuencias de ese nefasto acuerdo. Se mantiene el oprobioso bloqueo económico y se ha convertido la base de Guantánamo en un inmenso campo de concentración donde se tortura y violan los derechos humanos. América despierta. Orgullosos de ser bolivarianos. Prohibido olvidar.